Atención, porque la explosión que sacude hoy a la política mexicana no solo amenaza con hundir al PRI, también está redefiniendo, en tiempo real, el terreno de poder sobre el que Claudia Sheinbaum empieza a consolidar su presidencia. Mientras Alejandro Alito Moreno intentaba presentarse como el hombre capaz de sostener a la oposición, lo que terminó exhibiendo fue exactamente lo contrario: un liderazgo acorralado, un partido fracturado y una estructura vieja que se derrumba desde adentro. La filtración que golpea al priismo en su núcleo más sensible no llega en cualquier momento. Llega justo cuando Claudia Sheinbaum necesita que el contraste entre su proyecto político y el desgaste del viejo régimen quede expuesto de la forma más brutal posible. Los audios vinculados al entorno de Emilio Gamboa, las acusaciones sobre la desaparición de más de 100 millones de pesos y el silencio sepulcral de Alito no forman solo un escándalo, forman una escena política de alto valor estratégico. Porque cada minuto en que el PRI aparece consumido por sus propias traiciones, Sheinbaum gana espacio como la figura que representa control, dirección y autoridad. Y aquí está lo decisivo. Claudia Sheinbaum no necesita colocarse en el centro del espectáculo. Su ventaja está precisamente en observar cómo la oposición se desmorona sola, mientras su gobierno se posiciona como el punto de estabilidad frente al caos. Esa es la jugada de fondo. No convertir la caída del PRI en una venganza política, sino en una prueba de que el sistema que dominó México durante décadas ya no puede sostenerse ni siquiera a sí mismo. El problema para Alito es que esta crisis no estalla en un vacío. Estalla al mismo tiempo que se vuelve a cerrar el cerco legislativo sobre su fuero, y mientras crece la presión para que las instituciones avancen. En otras palabras, el escándalo no solo destruye su imagen, debilita su capacidad de resistir. Y eso abre una ventana que Claudia Sheinbaum puede aprovechar para reforzar el mensaje central de su presidencia, que el país no puede seguir tolerando impunidad, simulación ni pactos de protección entre élites. La pregunta ya no es solo si Alito caerá. La verdadera pregunta es mucho más profunda: si esta implosión del PRI será el primer gran episodio que permita a Claudia Sheinbaum reorganizar el equilibrio político nacional a su favor. Porque cuando un adversario colapsa de esta manera, no solo pierde un dirigente, se altera toda la relación de fuerzas, y Sheinbaum parece lista para convertir ese colapso en poder. Para entender por qué esta crisis del PRI se convierte en una oportunidad estratégica para Claudia Sheinbaum, hay que mirar el mapa completo del poder en México en este preciso momento. No estamos ante un escándalo aislado. Estamos ante una convergencia de fuerzas donde cada movimiento del Congreso, de la Fiscalía, de la vieja guardia priista, termina impactando directamente en la capacidad de Sheinbaum para consolidar su proyecto político. Primero, el contexto institucional. Claudia Sheinbaum llega al poder con un respaldo electoral histórico y con un bloque legislativo fuerte alineado con la llamada Cuarta Transformación. Eso significa que no solo gobierna desde el Ejecutivo, también tiene margen real de acción en el Congreso. Y es justamente ahí donde el caso de Alejandro Moreno adquiere una dimensión mucho mayor. El proceso de desafuero no es solo un trámite legal. Es una herramienta política que puede redefinir la relación entre poder y responsabilidad en el país. Mientras tanto, del otro lado, el PRI enfrenta su peor momento en décadas. La Asamblea Nacional que Alito diseñó para consolidarse terminó siendo el detonante de su propia debilidad. Al intentar extender su control, expuso el nivel de fractura interna, y ahí aparece un actor clave: la vieja guardia. Figuras como Emilio Gamboa no solo representan el pasado del partido, representan el conocimiento profundo de sus mecanismos internos, de sus secretos y de sus límites. Cuando ellos deciden romper el silencio, no lo hacen por accidente. Lo hacen porque identifican que el liderazgo actual se ha vuelto insostenible. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más interesante. La fractura del PRI no ocurre en paralelo al gobierno de Sheinbaum. Ocurre dentro de un entorno donde el discurso oficial gira en torno a la eliminación de la impunidad. Es decir, cada acusación, cada audio filtrado y cada señal de corrupción no solo debilita a la oposición, refuerza el marco narrativo del gobierno.
Y ese marco es simple pero poderoso. El viejo sistema está colapsando porque ya no puede esconder sus prácticas. La reacción social también juega un papel fundamental. Las redes sociales amplifican el escándalo a una velocidad que hace imposible cualquier intento de contención. La indignación no se queda en círculos políticos, se vuelve conversación nacional. Y cuando la ciudadanía conecta el desvío de recursos con dinero público, con prerrogativas y con financiamiento electoral, el daño reputacional se multiplica. En ese escenario, Claudia Sheinbaum no necesita atacar directamente. Le basta con sostener una postura firme y dejar que la presión social haga su trabajo. Ahora bien, hay otro elemento clave: la Fiscalía General de la República. La llegada de las pruebas audios, documentos, rutas del dinero transforma el caso de un escándalo político en un problema judicial real. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque cuando entra la Fiscalía, el margen de maniobra política se reduce. Ya no se trata de discursos, se trata de expedientes, delitos y posibles órdenes judiciales. Todo esto ocurre mientras Sheinbaum impulsa una agenda mucho más amplia, especialmente en el terreno de la reforma institucional. Y aquí es donde el timing vuelve a ser determinante. La crisis del PRI aparece justo cuando el gobierno necesita evidencias concretas de por qué el sistema anterior debe ser transformado. El caso Alito se convierte entonces en un ejemplo vivo, un símbolo de lo que el gobierno busca erradicar. Y en medio de este tablero complejo surge una nueva incógnita: si la oposición pierde uno de sus pilares históricos, ¿quién ocupa ese espacio? Porque el debilitamiento del PRI no solo afecta a ese partido, golpea directamente a toda la alianza opositora. Y cuando un bloque pierde cohesión, abre espacio para que el poder dominante avance sin resistencia real. Ese es el escenario en el que Claudia Sheinbaum empieza a moverse. No como espectadora pasiva, sino como una líder que entiende que el control del relato es tan importante como el control institucional. Y lo que viene ahora no será simplemente la caída de un dirigente. Será una lucha por redefinir quién tiene legitimidad para representar el futuro político de México. Esa lucha, sin embargo, está a punto de intensificarse mucho más. Y entonces, la tensión acumulada finalmente estalla. Lo que hasta hace unos días parecía una crisis interna controlable dentro del PRI, se transforma en un conflicto abierto, brutal y sin retorno. La filtración del audio no solo expone a Alejandro Moreno, activa una guerra interna donde ya no hay reglas, ni lealtades, ni posibilidad de reconciliación. Y Claudia Sheinbaum observa este momento con una claridad estratégica que redefine completamente el tablero. Porque lo que está ocurriendo no es simplemente una denuncia, es un fratricidio político en tiempo real. Emilio Gamboa, una figura que durante décadas operó en las sombras, decide romper el pacto no escrito que sostuvo al PRI durante generaciones. El silencio, ese gesto cambia todo. Cuando un actor de ese nivel acusa, el mensaje no es solo interno, es nacional. Es una señal de que el sistema que protegía a sus miembros ya no funciona. La acusación de los más de 100 millones de pesos desaparecidos se convierte en el núcleo del conflicto. No es una cifra menor, es un símbolo. Representa el uso de recursos públicos, de prerrogativas y de financiamiento político que, según las filtraciones, habrían sido desviados de manera sistemática. Y aquí aparece un punto crítico: el escándalo deja de ser político y se convierte en moral. Porque la ciudadanía no solo ve corrupción, ve abuso directo de recursos que pertenecen al país. La reacción de Alejandro Moreno agrava aún más la crisis. Su silencio no es interpretado como prudencia, es leído como incapacidad de defensa. Y en política, el silencio en medio de una acusación tan grave es casi una admisión implícita de debilidad. Mientras tanto, dentro del PRI, las facciones empiezan a moverse. Algunos buscan deslindarse, otros intentan salvar lo que queda de estructura, pero la cohesión ya está rota. En paralelo, el Congreso intensifica el proceso de desafuero, y aquí es donde la presión alcanza un nuevo nivel, porque el tiempo político se acelera. Lo que antes podía resolverse en semanas,
Ahora se define en días. Cada nueva filtración, cada reacción pública y cada movimiento legislativo empuja el caso hacia un punto de no retorno. Y en ese punto, Claudia Sheinbaum no necesita intervenir directamente. El sistema está haciendo el trabajo por sí mismo. Pero hay algo más profundo en juego. Este conflicto no solo destruye a un líder, deslegitima a toda una estructura de poder. El PRI no aparece como víctima, aparece como responsable, y esa percepción pública es devastadora, porque cuando un partido pierde autoridad moral, pierde también su capacidad de competir políticamente. Al mismo tiempo, la alianza opositora empieza a resentir el impacto. El escándalo contamina todo el bloque. Ya no es posible separar al PRI del resto de la oposición, y eso genera una crisis de credibilidad mucho más amplia. ¿Cómo puede un bloque presentarse como alternativa cuando uno de sus pilares está envuelto en acusaciones de este nivel? Aquí es donde Claudia Sheinbaum empieza a capitalizar el momento sin necesidad de confrontación directa. Su posición es clara mientras la oposición se destruye en sus propias contradicciones. Su gobierno representa estabilidad, dirección y un proyecto definido, y esa narrativa empieza a consolidarse con fuerza. Sin embargo, la gran incógnita sigue creciendo. ¿Hasta dónde llegará esta guerra interna? ¿Será suficiente para derribar completamente a Alito Moreno o estamos apenas viendo el inicio de una cadena de revelaciones mucho más profunda? Porque si algo ha demostrado este conflicto es que cuando el PRI empieza a romperse desde dentro, nunca lo hace a medias. Y lo que viene a continuación podría ser todavía más devastador. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum en medio de este colapso del PRI, hay que ir más allá del escándalo visible y analizar la arquitectura estratégica que se está desplegando. Porque aquí no hay improvisación. Hay lectura de contexto, timing político y una ejecución que convierte una crisis ajena en una ventaja estructural. Primero, el control del ritmo. Sheinbaum no acelera el conflicto, pero tampoco lo frena. Permite que las instituciones, el Congreso, la Fiscalía, la opinión pública avancen de manera orgánica. Esta decisión es clave, porque al no intervenir de forma directa, evita que el caso se perciba como persecución política. En cambio, lo que el país observa es una implosión interna del viejo régimen, acompañada por un sistema institucional que simplemente responde a los hechos. Este matiz es fundamental. Durante años, uno de los principales argumentos de la oposición ha sido denunciar supuestos abusos de poder, pero en este escenario, ese discurso pierde fuerza. ¿Cómo sostener la narrativa de persecución cuando las acusaciones provienen desde dentro del propio PRI? ¿Cómo hablar de autoritarismo cuando las pruebas emergen de figuras históricas del mismo sistema que hoy colapsa? Aquí aparece el segundo eje estratégico, el contraste. Claudia Sheinbaum no necesita repetir constantemente que su proyecto representa un cambio. El contraste se construye solo. De un lado, audios filtrados, acusaciones de desvío de recursos, silencio, fractura interna. Del otro, un gobierno que insiste en la legalidad, en la rendición de cuentas y en la transformación institucional. Es una comparación directa, constante y extremadamente poderosa. Y este contraste se vuelve aún más relevante cuando se conecta con la reforma judicial, porque el caso de Alejandro Moreno funciona como un ejemplo concreto que valida el discurso del gobierno. No es una idea abstracta sobre corrupción. Es un caso visible, medible y mediático. Es la evidencia que permite a Sheinbaum decir, sin necesidad de exagerar, que el sistema anterior generó condiciones para que este tipo de prácticas ocurrieran durante años. Tercer punto, la sincronización institucional. El proceso de desafuero en el Congreso y la activación de la Fiscalía no son eventos aislados. Forman parte de una secuencia que, vista en conjunto, crea una presión casi imposible de sostener para Alito Moreno. Cada paso reduce su margen de maniobra. Cada día que pasa sin respuesta pública aumenta la percepción de culpabilidad. Y cada avance institucional acerca el caso a un desenlace judicial. En este contexto, la estrategia de Sheinbaum no es atacar,
Es permitir que el sistema funcione mientras ella mantiene una posición de firmeza. Esa combinación genera legitimidad, porque no se trata de una líder que persigue a sus adversarios. Se trata de una presidenta que deja que las reglas se apliquen incluso cuando afectan a figuras poderosas. Pero hay un cuarto elemento aún más profundo: la redefinición del enemigo político. Tradicionalmente, la lucha política se construía contra partidos o líderes específicos. Aquí, Sheinbaum está desplazando ese eje. El adversario ya no es solo el PRI o Alito Moreno. Es un modelo completo de hacer política opaco, clientelar y basado en privilegios. Y al hacerlo, eleva el nivel del debate. Convierte una crisis puntual en una discusión sobre el futuro del país. Esto tiene una consecuencia directa. La oposición pierde la capacidad de responder en el mismo nivel, porque mientras intenta defenderse de acusaciones concretas, el gobierno instala una narrativa mucho más amplia. Una narrativa que habla de transformación, de limpieza institucional y de cambio estructural. Y en ese terreno, el PRI aparece como el símbolo de todo lo que se quiere dejar atrás. Ahora bien, hay una pregunta que empieza a volverse inevitable. ¿Es este el momento en que Claudia Sheinbaum termina de consolidar su dominio político? ¿O aún existen riesgos en esta estrategia? Porque aunque la caída del PRI beneficia al gobierno, también puede generar vacíos de poder que otros actores intenten ocupar. Además, el exceso de confianza siempre ha sido un riesgo en la política. Y si algo demuestra este caso, es que incluso las estructuras más sólidas pueden colapsar cuando subestiman las tensiones internas. Sheinbaum parece entender esto. Por eso su estrategia no es de confrontación abierta, sino de control progresivo. Mientras tanto, el país observa, y cada nuevo detalle que emerge del escándalo no solo debilita a la oposición, refuerza la idea de que México está entrando en una nueva etapa política. Una etapa donde las reglas cambian y donde los actores que no se adapten quedan fuera del juego. Y lo que está por venir pondrá a prueba si esa transformación es realmente irreversible. Las consecuencias de esta implosión del PRI ya no se limitan al destino de Alejandro Moreno. Empiezan a redibujar todo el escenario político mexicano. Y Claudia Sheinbaum entiende que este es el momento donde se define no solo una victoria coyuntural, sino la configuración del poder hacia los próximos años. Porque cuando un partido histórico entra en fase de colapso, lo que queda no es solo un vacío, es una oportunidad y también un riesgo. Primero, el efecto inmediato: la desarticulación del bloque opositor. La alianza, que durante años intentó presentarse como contrapeso, queda profundamente debilitada. El PRI no solo pierde credibilidad, arrastra consigo a sus aliados. Cada acusación contra Alito contamina al resto. Cada silencio refuerza la idea de complicidad. Y en política, la percepción lo es todo. Cuando la ciudadanía empieza a ver a toda la oposición como parte del mismo problema, la capacidad de competir se reduce drásticamente. Claudia Sheinbaum capitaliza este momento con precisión. No necesita atacar directamente a cada partido. Le basta con reforzar un mensaje: el país ya eligió un camino distinto. Y ese camino no incluye a quienes representan prácticas del pasado. Este tipo de posicionamiento no es agresivo, pero es profundamente efectivo, porque desplaza el debate desde la confrontación hacia la legitimidad. ¿Quién tiene autoridad moral para gobernar? Esa es la pregunta que queda flotando. Al mismo tiempo, el proceso judicial avanza. La fiscalía, con las pruebas en la mano, tiene ahora el control del siguiente movimiento. Si el desafuero se concreta, el escenario cambia radicalmente. Alejandro Moreno pasaría de ser un actor político a un imputado, y ese paso no solo afecta a una persona, marca un precedente. Envía un mensaje claro: la inmunidad política ya no es garantía de protección. Este punto es clave para el proyecto de Sheinbaum, porque refuerza uno de los pilares de su narrativa: el fin de la impunidad. Y aquí es donde el caso deja de ser un escándalo más. Se convierte en símbolo, un ejemplo visible de que las reglas están cambiando. Y cuando un símbolo se instala en la opinión pública, su impacto va mucho más allá del caso específico. Sin embargo, no todo es lineal.
También emergen interrogantes. ¿Qué ocurre con el espacio político que deja el PRI? ¿Puede surgir una nueva oposición más organizada, más estratégica, capaz de reconstruirse sobre estas ruinas? Porque si bien el colapso actual favorece a Sheinbaum, la política nunca permanece vacía por mucho tiempo. Además, existe el factor internacional. Los observadores externos no solo miran el escándalo, observan cómo responde el Estado. Y hasta ahora, lo que ven es un gobierno que no interviene de forma directa, pero que permite que las instituciones actúen. Eso genera una percepción de estabilidad, de reglas claras. Y en un contexto global incierto, ese tipo de señales pesan. Hay otro elemento que no se puede ignorar: la ciudadanía. El nivel de politización actual en México es mucho más alto que en décadas anteriores. La información circula rápido. Las narrativas se construyen en tiempo real. Y eso significa que cualquier error, cualquier exceso o cualquier contradicción puede tener un costo inmediato. Sheinbaum lo sabe. Por eso su estrategia se mantiene contenida, medida, evitando triunfalismos innecesarios. Aquí es donde entra una reflexión importante. Si este análisis te está ayudando a entender cómo se mueven realmente las piezas del poder, vale la pena seguir de cerca cada actualización, porque lo que está ocurriendo no es un evento aislado, es una transformación en curso. Y mientras todo esto avanza, una última pregunta empieza a tomar fuerza. ¿Estamos viendo el final definitivo del PRI como actor relevante? ¿O solo una mutación hacia algo nuevo e impredecible? Porque la historia política de México ha demostrado que ningún actor desaparece sin intentar reinventarse. Y lo que ocurra en los próximos días será decisivo. Y entonces llegamos al punto donde todas las piezas encajan y el verdadero significado de esta crisis se vuelve imposible de ignorar. Lo que comenzó como un escándalo interno dentro del PRI ha terminado convirtiéndose en un momento bisagra para todo el sistema político mexicano. Y en el centro de esa transformación, Claudia Sheinbaum no aparece como una espectadora, sino como la figura que capitaliza, ordena y redefine el nuevo equilibrio de poder. Porque seamos claros, la caída de Alejandro Moreno, si se concreta, no será recordada solo como la derrota de un dirigente, será vista como el símbolo más reciente de un modelo político que ya no puede sostenerse. Un modelo basado en privilegios, opacidad y protección interna. Y cuando ese modelo se rompe desde dentro, como está ocurriendo ahora, el impacto es mucho más profundo que cualquier ataque externo. Claudia Sheinbaum ha entendido algo fundamental. No es necesario destruir a la oposición cuando ésta se autodestruye. Lo que sí es necesario es estar lista para ocupar el espacio que deja ese colapso. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Mientras el PRI se fragmenta, mientras la alianza opositora pierde cohesión y mientras el caso avanza hacia una posible resolución judicial, su gobierno se posiciona como la única estructura capaz de ofrecer dirección clara. El mensaje que se instala es poderoso. No se trata solo de castigar la corrupción. Se trata de demostrar que el país puede funcionar bajo reglas distintas, reglas donde incluso las figuras más influyentes pueden ser investigadas, reglas donde el poder no garantiza impunidad. Y ese mensaje, en el contexto actual, tiene un peso político enorme. Sin embargo, el final de esta historia no está completamente escrito, porque aunque el PRI parece caminar hacia su momento más crítico, la política mexicana ha demostrado una y otra vez su capacidad de reconfiguración. La pregunta es si esa reconfiguración vendrá desde las mismas élites de siempre o si estamos realmente ante el nacimiento de una nueva etapa donde actores diferentes ocupen el espacio. Y aquí es donde tu mirada también importa. ¿Crees que este es el final definitivo del PRI como lo conocemos? ¿O veremos un intento de reconstrucción que vuelva a ponerlo en el tablero? Déjalo en los comentarios. Porque este debate apenas comienza y cada opinión suma a entender hacia dónde se dirige el país. Si quieres seguir analizando a fondo estos movimientos de poder, asegúrate de estar atento a los próximos desarrollos, porque lo que viene puede ser incluso más determinante que lo que acabamos de ver. Claudia Sheinbaum avanza. La oposición se redefine o desaparece. Y México,
En medio de todo, entra en una nueva fase donde las reglas del juego ya no son las mismas.